Entonces, como le dijo el hermano Pablo, ¿cierto? Hay que tener ciertas cualidades como líder o cuando nos llaman a hacer una labor y tenemos cargo a personas, ¿cierto? Hay que actuar, como lo decía Timoteo, ¿cierto? Una buena conducta, en hablar, en fe, en amor, en bondad, ser puro, ¿cierto? Meditar en su palabra, escudriñarla, enseñarla y también animar a los demás. Entonces, debemos decir que todo líder debe asumir con seriedad su comportamiento sexual porque mi conducta debe aferrarse a las normas de la palabra de Dios, que son las que leímos en 1 Timoteo. O sea, para que nosotros tengamos un liderazgo sexualmente sano, debemos acordarnos de Timoteo y de Pablo, que nos hablan cómo tenemos que conducirnos, cómo tenemos que ser delante de los que estamos liderando. La parte 2 ahora, vemos que las opciones del líder. En nuestro caminar de liderazgo, ¿cierto? Vamos a leer a ver, Martín, ¿tú leíste o no? Sí. Martín, ¿tú leíste? Sí. Sí. Romina, Dígame. ¿tienes Biblia al lado, cierto? Sí. Ya, busca Primera de Reyes, que es el Antiguo Testamento. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Primera de Reyes, 18, versículo 21. ¿Encontraste? Capítulo 18, versículo 21. Ya lo encontré. Ya, por favor. ¿Lo leo? Sí, porfa. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si es Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Ya. Miren lo que habla aquí Elías, al profeta los enfrenta. Dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo claudicáis? O ¿hasta cuándo eres así? O eres una cosa, o eres otra. Entonces, como líder, ¿cierto? Nosotros tenemos que ser de una sola línea. ¿Por qué? Porque si somos de la otra línea, no estamos preparados para ser líderes. Si tenemos todavía trabas, si todavía tenemos puertas abiertas de ciertos pecados, y no solamente sexuales, sino pecados ya pueden ser otros como robar, como mentir, como decía la mujer o las cosas del prójimo y muchos pecados más que hay. Entonces, aquí el día no habla, ¿cierto? Sobre o somos de Dios o no somos de Dios, le dice al pueblo. ¿Por qué? Porque a veces nosotros sin darnos cuenta, como líderes, empezamos bien en cuanto a preguntarle al Señor lo que hacemos, empezamos con nuestra directiva a orar, a ayunar, a buscar del Señor, pero con el tiempo todo esto empieza a ser cada vez menos y a lo mejor después realmente no va a haber nada. Entonces hay que tener ojo con esto, porque a veces lo que es los pecados de sexualidad, esto a veces son lentamente. ¿Por qué? Porque podemos, ¿cierto?, leer libros sobre sexualidad, escuchar a filósofos o psicólogos, ¿cierto? Incluso algunos teólogos que nos pueden enseñar, ¿cierto? Podemos ver a diario, ¿cierto?, programas que tengan algún también tipo de contenido sexual, videos, ¿cierto?, en nuestros celulares, y sin darnos cuenta, ¿cierto?, vamos introduciendo en nuestra cabeza, en nuestra mente y en nuestro corazón cosas que las empezamos a ver normal o las empezamos a ver bien.
Entonces, empezamos a transformar las cosas y a acomodar la Biblia a nuestra necesidad o las circunstancias o lo que estamos pasando. Entonces Elías les dice a ellos que ¿por qué claudican? ¿Por qué? ¿Por qué dejan a Dios a un lado? Entonces, y una de estas situaciones es porque nosotros sin darnos cuenta empezamos a abrir estas puertas a estas cosas sin darnos cuenta, ¿no? Uno va a decir, no, si me mandaron un video nomás mis amigos y tal, sale una mujer semidesnuda, total, yo lo puedo ver si yo, no pasa nada. Pero después, una mujer que a lo mejor que está con mini, o un hombre que está a lo mejor con jeans, después empiezan a ver mujeres o hombres ustedes con ropa interior, y después no se van a darse cuenta cuando ya empiezan a ver videos desnudos. Entonces, esto es algo que va muy lento y que a lo mejor ustedes no se van a dar cuenta. Entonces, ¿cierto? El líder se ve frente a ideas, ¿cierto? Que aparentan verdad y racionalidad y empieza a darle mayor crédito a todo lo que no está en la palabra de Dios. O sea, yo como líder empiezo a ver todas estas cosas y dentro del liderazgo, del año, de los 2 años, ocurren ciertas situaciones que viene un joven con una señorita, a lo mejor los ven abrazados o besándose en la iglesia. Entonces uno empieza a verlo como normal, ¿cierto? Dicen, no, chiquillos, ustedes son jóvenes, tienen que valorar. Y empiezan así, y al final eso simple se puede transformar en grande. Y cuando ya los jóvenes ya están, ya a lo mejor han fornicado, ¿cierto? ¿Qué les vamos a decir a ellos? Si no lo pudimos parar cuando esto fue la primera vez. ¿Por qué? Porque esto empieza a entrar de a poco. De a poco, entonces, y cuando nosotros como ellos tenemos que tomar decisiones, empezamos no a hacer lo que dice la palabra, sino lo que yo pienso, lo que yo creo, o porque escuché a un filósofo, escuché a un teólogo, leí una revista, o vi un programa, ¿cierto? Y todo eso no sirve, porque Dios nos manda a guiarnos por la palabra, que es nuestra guía, nuestra luz, ¿cierto? En la Biblia dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Entonces, que esto, ¿cierto? No lo veamos como algo normal. ¿Cierto? Lo mejor que puede hacer cualquier líder desde que comienza no es solo cómo se desarrolla su ministerio. O sea, cuando yo empiezo el líder, no tiene que importarme solamente, que tiene que importar también, pero cómo se va a desarrollar mi ministerio, el organigrama, la planificación, que es bueno, pero no se basa solamente en eso, sino que lo primero es optar por la enseñanza de su palabra como regla fundamental en su vida. O sea, si yo como líder no me sé manejar la palabra y no pongo como regla fundamental su palabra, cuando yo esté en el liderazgo, tampoco lo voy a hacer. Y a lo mejor yo les voy a pedir a ellos que hagan algo que yo no hago. Entonces, la segunda parte que se llama la opción del líder, el líder tiene opciones, ¿cierto? Pero esas opciones siempre tienen que ser guiados por su palabra y que eso sea lo fundamental en su vida, ¿cierto? El líder que obedece y guarda su palabra experimentará la victoria y su vida será fructífera. Ashley, ¿tienes Biblia ahora? Ashley, Sí. ¿tienes Biblia ahora? Sí. Ya, mira, me puedes buscar en Primera de Juan, que está en el Nuevo Testamento, pero no es San Juan, es Primera de Juan. Hay primera y segunda, está en el Nuevo Testamento. Primera de Juan, capítulo 5. Ya, aquí, primera carta de... Ah, ya va. Sí. Ya va. Espera. Juan Apóstol, así que sale. Mira, carta Juan Apóstol. Ya va. Primera de Juan, capítulo 5, me dice. Sí, versículo del 1 al 5, ¿lo pueden leer todos? Justo te tocó el... Ya, porque estoy confundida. Ahora sí. No, dale, no, vale, tranquila, sí.
Del 1 al 5. Sí, por favor. Ya. Dale. Les escribimos acerca de lo que siempre ha existido. Lo hemos oído, lo hemos visto con nuestros propios ojos, lo hemos observado y lo hemos tocado con nuestras propias manos. Hablamos de aquel que es la palabra, que da vida. El que es la vida apareció entre nosotros. Lo vimos y por eso damos testimonio acerca de él. A usted le anunciamos que él es la vida eterna que estaba con el Padre. Lo hemos visto y oído acerca de él. Ahora le denunciamos a usted. Lo que hemos visto y oído se lo anunciamos también a usted para que tenga compañerismo con nosotros. Así como nosotros tenemos compañerismo con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Le escribimos esto para aumentar al máximo nuestra alegría. Este es el mensaje que hemos oído de Jesucristo y se lo estamos anunciando a usted. Dios es la luz y no hay oscuridad en él. Ya, ¿terminaste, cierto? ¿Cierto? Sí. ¿Ah, sí? ¿Sí? Sí, ya. Entonces, como diría nuestra hermana así, lo bueno que es obedecer, ¿cierto?, sus mandamientos. Primero consiste en el amar a Dios como líder, en que obedezcamos y guardemos sus mandamientos. O sea, como líderes, si nosotros amamos a Dios, ¿cierto?, y no amamos a nuestro hermano, no nos sirve de nada. Y si nosotros decimos guardar sus mandamientos, que es su palabra, pero no la ponemos por obra, ¿cierto?, tampoco estamos siendo consecuentes como líderes. Entonces, es importante, como lo dije, que el líder que obedece y guarda su palabra experimenta la victoria y su vida será fructífera. ¿Por qué fructífera su vida? Porque si ustedes guardan su palabra y nosotros la obedecemos y la hacemos, y aunque queramos no, pero van a empezar a ver fruto del Espíritu en nuestra vida, como es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, pero eso lo vamos a hacer si es que amamos a Dios, amamos a nuestro prójimo y guardamos y obedecemos su palabra. Entonces, como líderes estamos llamados a eso. Y si y cualquier cosa que nosotros hagamos, como lo hacía José, porque él guardaba su palabra, lo obedecía, todo le iba bien, lo que hacía, y caía en gracia en los hombres. Por algo José después llegó a ser lo que fue. Entonces, es importante que nosotros tomemos como líderes esa opción de guardar su palabra, de obedecerla, de amar a Dios, para que nuestra vida sea fructífera. Y cuando vengan estas primeras cosas de hoy me mandaron un video, hoy me mandaron algo, y empezamos de a poquito y no nos vamos a dar ni cuenta, chicos, cuando estemos metidos en la pornografía, cuando estemos metidos con los videos de aquí para allá. Entonces, ojo con esas cosas. En su edad se da mucho de que un amigo te manda algo y después tú lo mandas a otra persona. Entonces, también tengamos ojo con las conversaciones que tenemos con nuestros amigos que no conocen a Dios. También tengamos ojo con ese tipo de conversaciones. Cuando los hombres hablamos de las mujeres de una forma, ¿cierto?, que no es la mejor, ¿cierto?, nosotros los hombres no nos olvidemos que nuestra madre también es mujer, que tenemos hermanas que también son mujeres y a nosotros no nos gustaría que hablaran mal de ella o dijeran ciertas cosas. Y al revés, ¿cierto? Las mujeres a lo mejor hablan mal de los hombres por ciertas cosas, ¿cierto? Pero no olvidemos que las mujeres también tienen un padre que es hombre, que tienen hermanos. Entonces, esto es así. Si a mí no me gusta que hable mal de mí, que no lo haga, yo no lo hago. Entonces, esa opción tiene el líder. La 3 es cómo el líder puede cultivar una sexualidad sana, ¿cierto? ¿Cierto? A veces la vida sexual del líder, ¿cierto?, aparentemente en lo que es público, ¿cierto?, es súper buena, súper sana, podemos dar nuestra mejor cara y que estamos bien, pero ahora, ¿qué pasa en lo privado? ¿Será sana? ¿Será buena? O sea, yo como soltero, un líder joven, soltero, ¿cierto?,
en público no hago nada, pero llego a mi casa y veo películas pornográficas y veo videos pornográficos y trato a una hermana de la iglesia o a mi polola como un objeto sexual, la estoy respetando, ¿es cierto? Al cuidarla y no tener relación hasta que me case, o al revés, tanto la mujer, ¿cierto? Pone los límites y el respeto en el noviazgo, ¿cierto? Entonces, ojo con lo que nosotros hacemos en privado, porque nosotros como líderes podemos esconder muchas cosas, pero hay uno que es Dios, a quien no le podemos esconder nada. Nada, nada, chiquillo, absolutamente nada. Así que eso es lo primero que debe cultivar el líder, tanto en el público como en lo privado, tener una sexualidad sana, ¿cierto? El líder, ¿cierto? También hablamos también de los líderes que están casados, ¿cierto? A veces pasa, yo creo que muchas veces pasa, yo creo que el Seba también me va a encontrar razón en esto, que como líder tenemos que cultivar, ¿cierto? Esto de ser sexualmente sano, pero ¿qué pasa cuando somos casados, ¿cierto? Y llevamos un ministerio aparte de mi esposa. A ver, ¿cómo lo digo? Con mi esposa hemos tratado de trabajar juntos, tanto en este caso el año pasado en la escuela dominical y en la enseñanza adolescente, ¿cierto? Bueno, este año por el tema del embarazo mi esposa no está, pero ¿qué pasa si yo trabajo aparte de ella? ¿Cierto? Si yo me meto mucho en un liderazgo o en un ministerio y mi esposa no la empiezo a involucrar, ¿cierto? Voy a ir dejando a mi esposa, ¿cierto? Y voy a ir dándole menos tiempo a mi esposa, menos tiempo a mis hijos y también las necesidades sexuales de mi esposa también las voy a dejar a un lado. Entonces, y mucho, a lo mejor después vamos a poner como excusa a Dios, siendo que Dios lo primero que nos pide y que nos da es que seamos buenos administradores de nuestra familia, porque en los requisitos para ser pastor, obispo, o a lo mejor un grado más, pide que nosotros seamos buenos administradores de nuestra familia, tengamos en sujeción a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque como un líder que no administra bien su familia, no tiene a sus hijos en sujeción, ¿cómo va a administrar una iglesia? Entonces es ilógico. Entonces, como líderes, cuando estamos casados, para estar sanamente, tenemos que de repente pararnos, examinarnos y ver el tiempo que le estamos dedicando a nuestra familia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso después se va a traducir en discusiones, en enojos, y como decía, tenemos que buscar pretextos, ¿cierto? Disfrazados de religiosidad, amor no me moleste porque hoy día voy a orar. Amor no me moleste porque voy a ayunar 3 días. Entonces, el Señor habla de que yo con mi esposa, si yo quiero entrar en alguna oración, tiene que ser en mutuo acuerdo, ¿cierto? Cuando estamos casados en mutuo acuerdo, porque Dios entiende y Dios hizo la sexualidad para disfrutar en el matrimonio. Yo no puedo estar diciendo, no, yo me voy a apartar y sin tomar conocimiento a mi esposa. ¿Por qué? Porque el esposo y la esposa, ¿cierto? Después se van a encontrar con la oportunidad de entrar en intimidad con un tercero. Y es ahí cuando muchos líderes, ¿cierto? Después dicen, ¿por qué no lo evité antes o por qué no hice nada antes? Entonces es muy importante que tanto hombres como mujeres, cuando seamos líderes casados, estemos atentos a estas señales que le da el hombre o que le da la mujer cuando estemos en un ministerio solo. ¿Por qué? Porque después, cuando ella va a estar necesitada, ¿cierto? Que es normal, una mujer casada está sexualmente, a lo mejor, no sé, dentro de la semana, a estar ciertas veces con su marido, entonces, después, si uno llega y no habla eso, ¿cierto? Y se va y no la pesca, ¿cierto? Después aparece un tercero y ahí solamente va a haber que llorar. Pero
Dios nos está enseñando ahora, chiquillos, que debemos cultivar eso sano. ¿Por qué? Porque el líder, ¿cierto? El líder debe gobernar bien su presente a fin de no obstaculizar su vida y su ministerio. Vamos a leer, Seba, 1 Corintios, porfa, capítulo 7, versículo 8 y 9. Vamos a leer ahí para terminar este punto 3. 1 Corintios, capítulo 7, versículo 8 y 9. Entonces, ¿cierto? Como líderes, cuando estemos casados, es bueno hacer un paralelo en esto y empezar a hacer más cosas con nuestro esposo y con nuestros hijos, y ahí vamos a ver en la etapa 4. ¿Lo encontraste, Seba? 1 Corintios, capítulo 7, versículo 8 y 9. Vamos, Seba. ¿Me escuchan? Sí, dale. Dice, a los solteros y a las viudas les digo que sería mejor que se quedaran como yo. Pero si no pueden dominarse, que se casen, porque es preferible casarse que quemarse de pasión. Ya. Aquí Sebastián nos está hablando algo, ¿cierto?, de los solteros, ¿cierto? Que no se adelanten a la sexualidad que está reservada solo para el matrimonio. Y aquí, ¿cierto? Dios nos da una palabra, dice a los solteros y las viudas, ¿cierto? Les digo que sería mejor que se quedaran como yo. El quedarse como yo es poder quedarse solteros, pero para eso hay que tener el don de continencia que no todos los tienen. ¿Por qué? Como lo dije anteriormente, Dios creó hombre y mujer, ¿para qué? Para que se reprodujeran y llenaran, ¿cierto?, el mundo. Pero hay gente que tiene el don de continencia y que se pueden quedar solteros para toda la vida porque dedican su vida a Dios, y hay viudas que también deciden quedarse solteras y dedicarse a sus hijos y a Dios. Y no es malo, no es malo, ¿cierto? Pero Dios dice, pero si no pueden dominarse, que se casen, porque es preferible casarse que quemarse de pasión. ¿A qué voy con esto? Si ustedes, como jóvenes, no pueden o no tienen el don de continencia, mejor orar a Dios, pedirle un esposo o una esposa y poder casarse. Entonces, también nosotros tenemos que tener y tenemos que estar atentos a esas cosas, porque si no podemos, bueno, Dios nos dice que oremos, ¿cierto? Que busquemos una persona, que Dios mande a esa persona y nos casemos y tengamos familia, y tú vas a poder disfrutar de la sexualidad dentro de el matrimonio, para que cuando seas líder, ¿cierto?, a lo mejor no te cueste esta parte, porque si cuando eres líder no te cuesta y no quieres hacer caso, después puede ser que empieces a fornicar y ya no empieces a encontrar lo bueno, y así puedas llevar a esto a las personas que están liderando. Así que ojo con eso. Cuarta, ¿cierto? Hay que tener también actividades recreativas, ¿cierto? El líder, a medida que va ampliando su radio de acción y ya tomando más responsabilidad, se empieza a dar cuenta que le falta tiempo. Esto trae muchas tensiones físicas, mentales y emocionales. O sea, a veces queremos abarcar muchas cosas, queremos y nos dan muchas responsabilidades, no nos estamos dando cuenta de que estamos tensos, de que estamos irritados, de que tenemos problemas, de que tenemos a lo mejor tenemos muchas tensiones, ¿cierto? Y lo mejor es que nos dicen que podamos hacer un tipo de recreación, como caminar, como practicar ejercicio, o un deporte. Y si uno está casado, ¿cierto?, poder tener tiempo para salir con tus hijos al parque, para poder salir a solas con tu esposa, o en una cena, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando nos quita tanto tiempo y estamos de luna a luna en la iglesia y nos despreocupamos de la familia, ¿cierto?, el cuerpo empieza a sufrir. Entonces, Dios también nos habla de que cuidemos nuestro templo, y el templo, acuérdate que habita en nosotros, en nuestro, o sea, el templo de nosotros es el cuerpo, y el que habita ahí el Espíritu Santo. Entonces, nosotros también tenemos que cuidarnos esa parte.
¿cierto? Lo ideal es que tengamos días especiales, no sé, el día sábado es mi día de la familia y ese día yo salgo con mi esposa, con mis niños, nos divertimos. Tener algunos días especiales, los días martes, los días jueves, qué sé yo. Tener siempre días especiales que tú tengas con tu familia, ese tipo. O cuando eres soltero, tener un día con tus amigos, un deporte o algo para distraerte. Entonces, esto sería como la cuarta. La parte 5, entonces sería, ¿qué pasa cuando el líder peca? ¿Qué pasa cuando un líder cae en algún tipo de pecado sexual? Entonces, el deseo de Dios, ¿cierto?, es que nunca caigamos en eso. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconocer a Dios que hemos fallado. ¿Ya? Sabemos que Dios, ¿cierto?, es nuestro abogado, pero nosotros tenemos que reconocer, ¿cierto?, que hemos fallado. Y como le dije anteriormente, nuestro actuar tiene que ser con humildad y franqueza, acudir a Dios en oración para pedir su misericordia y perdón. Y no andar con evasiva, sino hablar con Dios, orar y decir, Señor, esto es lo que me pasa, por esto caí, Señor, ayúdame, ¿cierto? Para que Dios nos fortalezca en ese ámbito, ¿cierto? Y el tema de poder confesar, ¿cierto? Si nosotros confesamos nuestros pecados, si nosotros confesamos en oración nuestros pecados, todo eso se va a soltar y se va a ir. Pero lo importante es que seamos sinceros con Dios. Que tengamos un corazón sincero en esa oración y Dios nos va a perdonar. Y lo más importante, ¿cierto? Después de que nosotros haber pecado, poder examinarnos, parar y ver en qué fallamos, para poder sanar y cerrar esa herida. Y lo más grave, ¿cierto?, que cuando pecamos es cuando somos líderes públicos o somos en un cargo donde nos ve mucha gente, donde estamos al mando de mucha gente, también tenemos que actuar. ¿Por qué? Porque generalmente ese problema, ¿cierto? En este caso, pongamos que un hermano peca, ¿cierto? Es un diácono de la iglesia, entonces él va a llevar una comisión que se va a investigar el caso y va a dar una sanción. Entonces nosotros como líderes, ¿cierto? A lo mejor no nos va a gustar eso. Entonces cuando no nos gusta, ¿cierto?, una suspensión temporal o estar en disciplina y no aceptamos ser restaurados, algunos líderes de esto se rebelan contra el pastor, se rebelan contra esto. ¿Y qué pasa? Dividen la congregación y muchos se van y muchos ahora tienen iglesia. Entonces, si no aceptaron una corrección de hombre, si no se fueron restaurados, yo creo que es imposible que ellos dejen ser restaurados por Dios. Entonces, ojo con eso, nosotros podemos pecar, ¿cierto? Y somos humanos, ¿cierto? Pero también nosotros tenemos que obedecer también y dejarnos restaurar y dejarnos, ¿cierto?, disciplinar. Porque es bueno, porque al hijo que ama a Dios, ¿cierto?, lo reprende y lo castiga. Y es bueno que nosotros sepamos que si no somos disciplinados, si no somos restaurados, no vamos a poder continuar. Entonces, importante con eso, que no nos creamos los mejores, que no nos rebelemos porque nosotros pensamos que eso no es lo correcto, sabiendo lo que hicimos. Entonces, ojo con eso cuando seamos líderes. Y tampoco la idea de juzgar al líder, porque nosotros somos humanos, ¿cierto? Y a veces cuando nosotros, como dice un dicho vulgar, cuando subimos al cielo, nos puede caer en la cara. Nosotros podemos estar en esa situación a lo mejor más adelante. Así que la única forma es contenerlo, ayudarlo, restaurarlo a este líder, a esta persona que ha caído en un pecado de sexualidad. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque Dios no resiste a los soberbios. A los soberbios Dios los rechaza, no los resiste. Por eso que siempre tenemos que actuar con humildad al aceptar esta disciplina y la restauración. ¿Cierto? Y lo bueno que tenía la iglesia, ¿cierto?, apostólica, es que se confesaban las faltas de uno a otros. O sea, es bueno hablar, chicos, es bueno hablar, es bueno tener una persona confidente. Yo tengo una persona, no de la iglesia, pero que es confidente mío, y yo les cuento las cosas, ¿cierto? Y él me ayuda. Es bueno que ustedes tengan una persona que pueda confesar sus faltas y esta persona los puede ayudar. Los puede ayudar en oración, los puede ayudar con consejos sabios. Es bueno
y hace bien, porque a veces uno con tantas cosas que se queda acá adentro, después podemos tener enfermedades, ¿ya? Y como conclusión, chicos, que me quedan 2 minutos, ¿cierto? El ejercicio de liderazgo cristiano siempre debe tener en cuenta el factor sexual como un elemento que puede dañarle y destruirle si no lo sabe manejar adecuadamente o si no tiene dominio, ¿cierto?, de la situación. Las pasiones humanas son susceptibles de sujeción, pero bajo el poder del Señor. Si ustedes no le entregan el mando, el señorío, de las situaciones que están pasando en este momento, después va a ser difícil que lo hagan cuando ya estén o cuando venga la tentación. Así que chicos, pucha, me queda 1 minuto, pero si alguien no entendió, o si alguien tiene alguna duda, por favor, no dude en hablarme, no dude en decirme, no dude en preguntar. Así que, Seba, te queda 1 minuto para redondear. Perdón, perdóname, Seba. Corre. Vamos, Seba, saca el... Está ahí silenciado. Está silenciado, Seba. Está ahí silenciado. Saca el silencio. Saca el... No te escuchas. Seba, saca el... Ahí sí. Saca el Ahí, silencio. yo. Ahí sí, ya. Ahora sí. Dale, te quedan 90 segundos. O sea, 60, dale. Ya, bueno, salía en la clase también debemos, dentro de todo esto, no permitir que al que cae, al tener como tendencia de que otro pueda caer, que nosotros también podamos hacerlo, como ocuparlo como excusa. De eso debemos tener mucho cuidado, eso aparecía dentro de la clase, lo comentó el Jonah, pero quiero recargarlo, o sea, no porque una persona haga tal o cual cosa, yo tengo permiso para hacerlo también, así que debemos tener cuidado también con esos chiquillos de no esperar que que otro pueda hacer algo para nosotros también hacerlo. O sea, nosotros tenemos nuestro propio juicio, nosotros tenemos nuestras propias consecuencias y no esperar a otra persona que pueda hacer algo para nosotros llegar a hacerlo también. Debemos ser consecuentes con el